Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de lo que es asexia, también antisexia. Vamos a estar hablando de desinfectantes, cuáles serían esos antisépticos, para qué se utiliza, cuáles son sus definiciones, las medidas a tener en cuenta. Vamos a estar hablando de todas esas cosas. Asexia, conjunto de procedimientos que impiden la llegada de microorganismos patógenos a un medio. Medidas: técnica de aislamiento, indumentaria adecuada, cámara de flujo laminar, desinfección, formación sanitaria del personal. ¿Qué nos dice entonces que es la asexia? Dice que es el conjunto de procedimientos que impide la llegada de microorganismos, es decir, para que no se pueda proliferar esos microorganismos, y que existen varias medidas, que es el aislamiento, uno de ellos, indumentaria adecuada, que serían los equipos de bioseguridad, ¿verdad? Por ejemplo, colocación de guante, utilizar gorro, chaleco apropiado, lavado de manos constante. Está la cámara de flujo laminar, la desinfección adecuada del medio ambiente también, y formación sanitaria del personal, porque es una formación que tiene en cuenta las medidas sanitarias pertinentes, que sería, por ejemplo, el lavado de manos antes y después de cada procedimiento, el cambio de ropa, por ejemplo, ¿verdad? Al salir de la institución, al ingresar otra vez al hospital, la ropa no va con esa indumentaria, no hace la proliferación de microorganismos. Asexia, conjunto de prácticas que permite reducir la transmisión de microorganismos de una persona a otra, ¿verdad? Entonces, asexia es aquella desinfección constante, ¿verdad? Limpieza, eliminación de microorganismos con ciertos productos específicos. Antiséptico, proceso que intenta la eliminación de la mayoría de los microorganismos vivos en sus formas vegetativas, no así las esporas bacterianas sobre objetos vivos animados. La asexia puede ser tanto asexia médica como también asexia quirúrgica. La asexia médica, conjunto de prácticas que permite reducir la transmisión de microorganismos de una persona a otra. Asexia quirúrgica, conjunto de prácticas encaminados a controlar la diseminación de microorganismos patógenos, no patógenos y de sus esporas a ciertas áreas y objetivos. ¿Qué nos dice entonces? Que la asexia médica es un conjunto de prácticas que permite evitar la transmisión de microorganismos. La asexia quirúrgica, que viene a ser evitar la diseminación, era que se empieza a proliferar en los microorganismos específicos. Antiséptico, agente químico que elimina y inhibe el crecimiento de microorganismos y está especialmente formulado para aplicación en la piel o tejido. Esto ya es antiséptico, que sería el producto que se utiliza para poder realizar la asexia en sí, y que dice que se aplica en la piel y en los tejidos para eliminar microorganismos presentes en ellos. ¿Qué son los antisépticos? Los antisépticos son sustancias químicas que se aplican de forma tópica sobre la piel o las mucosas. Sirven para prevenir, reducir o eliminar posibles infecciones generadas por las acumulaciones de bacterias, virus u hongos. Por tanto, es un producto farmacológico que nunca puede faltar en un botiquín. Como ya sabes, la piel actúa como una barrera protectora. Esta recibe diariamente grandes cantidades de estímulos que pueden perjudicarla. Cuando esto sucede, la dermis presenta irritación, dolor, descamación, enrojecimiento e hinchazón.
A esto también se le puede sumar heridas, cortes superficiales, 2 vías para que ingresen gérmenes y se genere una infección. Ante estos agentes externos, el sistema inmunitario reacciona provocando alteraciones en los procesos naturales que sigue la piel para regenerarse, y es precisa en ese momento cuando los antisépticos resultan imprescindibles. ¿Qué nos dice eso? Que muchas veces podemos tener reacciones en la piel que son fuente de ingreso de ciertos cuerpos extraños, de ciertas bacterias o virus, que luego ingresa hasta el torrente sanguíneo y nos puede producir una infección generalizada o una infección local, en que cuando eso detecta nuestro sistema inmunitario, lo ataca como enrojecimiento, inflamación, ardor, dolor, que es el proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué nos dice? Para evitar que pase eso, muchas veces lo que nosotros nos aplicamos ciertos antisépticos o ciertas medidas pertinentes. Más aquellos que nosotros que somos personal del área de salud, tenemos que tener en cuenta si a veces tenemos ciertas heridas a una fuente de entrada, tenemos que tener en cuenta las medidas pertinentes. ¿Para qué se utiliza el antiséptico? Como hemos mencionado, los antisépticos sirven para prevenir procesos infecciosos causados por heridas, cortes en la piel y la mucosa. Se aplica para combatir la reproducción masiva de bacterias, virus, acumulados en las zonas dañadas. A través de los antisépticos se impide el paso de los patógenos, reduciendo las posibilidades de que la piel se dañe más. Normalmente se utiliza sobre heridas, cortes, rosaduras y quemaduras, y en el caso de la mucosa en la boca o en las fosas nasales. ¿Qué dice eso? Los antisépticos son los que se colocan, como ya hablamos, en la piel y la mucosa, en los tejidos también, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que se prolifere o que se genere ciertas infecciones por ciertas bacterias. ¿Cuáles son los antisépticos más utilizados? ¿Para qué se utiliza antiséptico? Así como la diferencia de antiséptico, vamos a aplicar los distintos tipos de antiséptico. Alcohol etílico. El alcohol tiene efectos sobre las bacterias, pero su eficacia varía cuando se trata de hongos y virus. Además de ser inactiva frente a esporas, suele utilizarse para limpiar heridas abiertas, pero no debe aplicarse para este fin porque es muy irritante. Por eso, tanto cuando la limpieza de la herida, evitar hacer con alcohol etílico. El alcohol más utilizado en los hogares es el del 96%. Este puede llevar a eliminar el 90% de las bacterias cuando la piel se mantiene húmeda durante 2 minutos. En el caso de empapar un algodón con alcohol, se destruye como máximo un 75% de las bacterias. El alcohol etílico entonces nos dice que es bueno también como antiséptico, pero no es recomendable en las heridas. ¿Por qué? Porque no produce mucho ardor, ¿verdad? Hasta puede producir dolor en la zona, entonces no es recomendable. ¿Y cuál es la zona cuál es el tipo de alcohol que más encontramos? El de 70%, ¿verdad? Que es más utilizado en varios lugares. Clorhexidina. Este antiséptico es muy eficaz en las bacterias y en el caso de la espora impide su germinación y puede eliminarlas en cuerpos con temperatura elevada, fiebre. No es virósica y el alcohol potencia su efecto. Se utiliza sobre todo como desinfectante bucal también. Asimismo, la clorhexidina puede utilizarse tanto en heridas abiertas como sobre la piel intacta. Su uso está muy recomendable en niños y embarazadas, además de ser la mejor alternativa a los derivados del yodo. ¿Qué nos dice? La clorhexidina es un antiséptico
muy utilizado y muy bueno también. Elimina bastante las bacterias, no es corrosivo, no produce ardor. A veces cuando hay pacientes que presentan ciertas escaras producidas por las bacterias, son utilizados en las zonas de la piel en donde se encuentra como antiséptico, ¿verdad? Y dice que también es parecido es un derivado del yodo. Ahora vamos a hablar de lo que es la tintura de yodo. Es uno de los mejores antisépticos disponibles en el mercado porque es muy eficaz y su espectro es muy amplio. Sus efectos son inmediatos y no pierden eficacia en varias horas. Se utiliza tanto en la piel sana como en infecciones cutáneas para desinfectar heridas. Nosotros muchas veces lo que más solemos escuchar que se utiliza es el yodo, ¿verdad? Entonces el yodo jabonoso para lavarse las manos, el yodo conocido como yodo solución para aplicar en ciertas heridas, ¿verdad? Porque es uno de los más utilizados y amplios antisépticos y de buena reacción también, ¿verdad? Que no tiene reacciones adversas, no tiene como el alcohol ardor, molestias pertinentes. Formaldehído es muy eficaz contra los gérmenes, aunque su efecto es lento. Se utiliza para desinfectar materiales quirúrgicos y guantes, mientras en forma de aerosoles sirve para desinfectar las ropas, camas, habitaciones. Eso sí, causa irritación por inhalación, por lo que se debe ir con mucho cuidado. Entonces, formaldehído se suele utilizar en ciertas ropas específicas, no dice, ¿verdad? En camas también para desinfectar luego que un paciente se le dio alta en la parte de cirugía. También nos habla un poco de que solo que puede producir problemas de irritación, ¿verdad? Porque es muy fuerte el olor. Glutaraldehído es más activo que el anterior frente a bacterias, virus, esporas y hongos. No irritan tanto la piel ni desprende tantos vapores, por lo que es menos nocivo. Es el más utilizado efectivo para la desinfectar materiales quirúrgicos. Entonces, el glutaraldehído se utiliza para desinfectar materiales quirúrgicos, los equipos, los instrumentos, materiales quirúrgicos, pinzas, todo eso se introduce, se espera unos cuantos y luego hace su proceso importante de desinfección. Hipoclorito de sodio es muy efectivo contra bacterias y virus, pero en presencia de bacterias o materia orgánica se inactiva porque actúa liberando cloro. Se emplea para desinfectar materiales quirúrgicos, envase de alimentos, biberones, pero debe hacerse con mucho cuidado porque es muy irritante si entra en contacto con la piel, ¿verdad? El hipoclorito de sodio también es lo que solemos utilizar constantemente, pero nos dice que tenemos que tener ciertos cuidados, ¿verdad? En exceso nos puede intoxicar, en contacto con la piel nos puede irritar, entonces tenemos que tener cuidado la cantidad que estamos utilizando. Norma de utilización, conservación de los antisépticos. Existen diferentes factores que influyen sobre la actividad de los antisépticos. Germen sobre el que quiere actuar, concentración del desinfectante, por lo que son necesarios usar normas que garanticen su eficacia y eviten el riesgo de una mala utilización. Como medidas fundamentales destacan: antes de utilizar un antiséptico en un paciente determinado, es necesario asegurar que no es alérgico al mismo. Si lo fuera, debe utilizar un antiséptico alternativo. La piel debe limpiarse antes de aplicar la solución antiséptica. Es necesario elegir un antiséptico adecuado para cada situación, dejando actuar el tiempo necesario, evitando de esa manera reacciones tóxicas o favorecer la aparición de resistencia.
Se debe respetar la concentración recomendada por el fabricante para los distintos antisépticos. Las disoluciones preparadas deberán estar etiquetadas con la fecha de preparación y la caducidad. No se debe mezclar antisépticos, aunque sean del mismo tipo o naturaleza. Una vez vertido, no se debe traspasar el antiséptico a su envase original. El antiséptico que quede en las bateas debe desecharse y no volverse a introducir en su envase. Nunca debe llenarse un envase semi vacío a partir de otro. Los envases se mantendrán cerrados tras su uso para evitar la contaminación del mismo o del ambiente, su evaporación o la combinación en su concentración. Entonces, todas estas medidas son lo que debemos tener en cuenta. Si el paciente es alérgico a alguno de ellos, evitar utilizarlos, limpiar, la piel, desinfectar esa piel antes de aplicarle un antiséptico. Se debe respetar la concentración, no podemos aumentarle agua o aumentarle otro producto. No se debe mezclar tipo antiséptico, por más que los dos sean para el mismo uso pertinente. Nunca rellenar otra vez el envase con lo que sobró. Mantener cerrado, ver lo que es su rótulo, su vencimiento, por ejemplo, si vino bien sellado. Todo eso hay que tener en cuenta. Principio para el uso antiséptico. El antiséptico es universalmente efectivo contra los microorganismos. Debe conocerse las características de uso e indicaciones de cualquier producto antes de utilizarlo. Es importante tener presente que hay antisépticos que se inactivan por jabones anióticos, detergentes y otros antisépticos de gran uso en el ambiente doméstico. Es necesario, después de lavar, enjuagar bien. El área afectada se debe limpiar bien antes de aplicar un antiséptico. La penetración de antisépticos puede ser bloqueada por la presencia de pus, esputo, sangre o polvo. Cuando utilice el antiséptico en grandes superficies cutáneas, considerar el grado de absorción y la posibilidad de toxicidad. Antes de utilizar un antiséptico, averigüe las posibles alergias del paciente, en cuyo caso usar un producto hipoalergénico. Las sustancias deben tener control bacteriológico que garantice su estabilidad. Desinfectante, ¿qué vendría a ser? Agente químico que se aplica sobre objetos inanimados inertes, que elimina microorganismos patógenos. ¿Qué nos dice? Son los desinfectantes que se suelen utilizar sobre objetos inactivados, sobre mesas, camas, todos aquellos objetos que no tienen vida, para que se pueda limpiar específicamente. El desinfectante es un proceso por el cual se elimina microorganismos de forma vegetativa, sin que se asegure eliminación de esporas, bacterias en objetos inanimados, de la superficie y del aire, por agentes químicos o físicos llamados desinfectantes. ¿Qué nos dice entonces? Que son procesos por el cual eliminamos microorganismos de forma vegetativa de los objetos inertes que se puedan encontrar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la mesa deben desinfectar bien, porque si yo tengo contacto con ellos y está presente microorganismos que no podemos observar a simple vista, que van por nuestras manos, no hicimos el lavado de manos correspondiente, podemos afectar a nuestros pacientes y empeorar su situación. Los desinfectantes cutáneos